El Señor, ¿cuántos están gozosos? Amén. Amén, amén. Se sienta el amén. Estamos gozosos de tener este privilegio de estar aquí en la casa del Señor, que no es para cualquiera, hermanos. Aleluya. No es para cualquiera. Recordemos que tenemos ese privilegio, esa bendición de estar aquí en su casa. Amén. Para adorarle, para glorificar su nombre, para exaltarle. Así es. Para darle toda la honra y gloria a Él y nada más que a Él. Gracias, gracias Jesús por este privilegio que tenemos de estar aquí en tu casa y por el privilegio de poder compartir tu palabra en esta mañana, Señor. Amén. Te agradecemos en el poderoso nombre de Jesús. Santo de Dios, aleluya. Hermanos, quiero compartir allí la palabra del Señor en Primera de Pedro. Mi alma adora al Señor. Bendito eres, oh Dios. Gracias, Señor. Primera de Pedro, capítulo 2. Gracias, Jesús. Precioso el Señor. Adoramos tu presencia, Señor. Tú te mueves, Padre, en el medio de tu pueblo. Aleluya. Gracias. Gracias, bendito Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 4 al 8. Amén. Bendito es tu nombre para siempre, Dios. Santo es el Señor. Aquellos que puedan estar en pie para leer la santa palabra de nuestro Dios. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en Él no será avergonzado. Amén. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Gracias. Gracias, Padre, por tu palabra en esta mañana, Dios mío. Me humillo en tu presencia, Señor, rogando por tu misericordia, Señor, y que seas tú ministrando, Señor, mi vida, Padre, para poder, oh Dios, compartir lo que tú quieres decir a tu pueblo, Señor, lo que tú quieres decir a nuestras vidas, Señor, para que tú trates con nosotros, Señor, y que tu palabra quede grabada en nuestro corazón, Señor, en nuestra mente, pero también en nuestro corazón, oh Dios mío, para que en el correr de los días y en la semana, Señor, recordemos tu palabra, Señor, que ella nos confronta, Señor. Ella, Señor, nos corrige, ella nos instruye, Señor. Gracias, bendito Dios. Gracias, Padre, por este privilegio, Dios mío. Queremos de ti, Señor. Anhelamos de ti. Deseamos cada día más y más de ti. En el nombre poderoso de Jesús me encomiendo en tus manos para gloria, honra y exaltación de tu nombre. Amén y amén. Tomen asiento, hermanos. Bendito eres, oh Dios. Maravilloso eres, Padre. Esta palabra el Señor me ha dado que la titulase: Dios colocó la piedra fundamental. Dios colocó la piedra fundamental. La piedra del ángulo. Vamos a conocer en esta mañana lo que significa que el Señor sea la piedra del ángulo, que sea la cabeza del ángulo. Hermanos, la piedra del ángulo allí en la construcción, en la arquitectura se usaba. Se colocaba al comienzo de la construcción en una esquina como base y sostén fundamental para todo el edificio. Es especial, es única, diferente a las demás. Y esa piedra da el comienzo y demarca a las otras, a las que luego están por encima de ella. Hay tres maneras que se usaban porque ya se ha dejado de usar ahora con la construcción moderna, para colocar esa piedra. Una es la piedra fundamental. Esa piedra es la que marca el punto de replanteo
mejora el comportamiento del edificio y le da fuerza, sostén para soportar el peso. Después, otra manera que se usa, hermanos, es la piedra clave. La piedra clave es aquella que se coloca luego de hacer una construcción en arco. Se hace una columna, luego se hace la otra y se une con esa piedra clave encima, en el punto más alto, para darle sostén a las dos columnas. Y la otra piedra que se usa es la piedra encadenado. Esa piedra también va en una esquina, es de material muy resistente, fuerte, que es capaz de soportar los muros dando mayor resistencia a toda la zona. Bendito eres, oh Dios. Mucha de esa piedra, mis hermanos, en muchos edificios importantes se usaba y se le resaltaba, se le daba importancia, se la decoraba de una manera, se la pintaba diferente a lo que era toda la otra construcción, a la demás construcción. Muchas veces se le escribía la fecha, se le escribía el nombre de la empresa o quién lo había hecho. Esa piedra era resaltada, iba a quedar para siempre. Mientras que el edificio estuviese en pie, esa piedra iba a resaltar por sobre las otras. Bendito eres, oh Dios. Y vamos a ver algunos puntos, mis hermanos, de lo que esa piedra significa, para qué sirve. Y vayámoslo asociando a lo que el Señor hace en nuestras vidas. Esa piedra es la primera. Es la que se coloca con el mayor gozo, la mayor alegría, de decir, estamos colocando la piedra fundamental. Ustedes creo que lo han escuchado algunas veces. Que se hace una ceremonia para colocar esa piedra fundamental. Esa piedra es el fundamento, el principio y el origen de la estructura. O sea, hermanos, de la iglesia. Jesús es el fundamento, es el principio de la iglesia. Jesús es la primer piedra, es el primogénito en la resurrección. Esa piedra orienta, esa piedra se coloca, es el comienzo para dar orientación a los muros y a las otras piedras. El Señor nos orienta, el Señor orienta nuestras vidas. El Señor nos dice por dónde debemos ir, hacia dónde debemos tomar, de qué manera. Esa piedra mejora el comportamiento de la estructura. ¿Cuánto el Señor ha mejorado nuestro comportamiento? Y si el Señor no ha mejorado tu comportamiento, hermano, bueno, pídele al Señor que el Señor va a mejorar ese comportamiento. Esa piedra soporta la estructura, mis hermanos. ¿Cuántas veces el Señor soporta las cargas que nosotros tenemos? ¿Cuántas veces el Señor soporta nuestro carácter? ¿Cuántas veces el Señor soporta lo que nosotros hacemos que no va conforme a su voluntad? Pero esa piedra del ángulo es la que nos soporta, hermanos. La que nos sostiene, la que no nos deja caer. Porque si esa piedra no está, nosotros caeríamos. El edificio se derrumbaría, mis hermanos. Bendito eres, oh Dios. Esa piedra es de referencia a las otras piedras. El Señor es nuestra referencia, hermanos. Nosotros debemos de mirar esa piedra y anhelar ser como ella. Debemos anhelar ser como Jesús, hermano. Sí, Señor. Él es nuestra única referencia. No es el ser humano, no es el hombre. Porque somos pecadores, hermanos. Pero Él sí. Él es nuestro punto de referencia. Y en base a Él, nosotros debemos de ser guiados. Y Él determina posición, esa piedra determina posición hacia las otras piedras. Él determina el lugar, la posición de que cada una de las otras piedras van a tomar. Porque a partir de esa piedra
comienza toda la estructura del edificio, hermanos. Y debemos de tomar un segundo para analizar lo que significa esto. Si estamos colocando al Señor en nuestras vidas como la piedra fundamental, si estamos colocando al Señor como la piedra del ángulo, esa que nos sostiene, esa que nos soporta, esa que nos dirige, esa que nos orienta, esa que determina nuestra posición para nuestra vida, eso es lo que vamos a tratar de compartir en esta mañana. Que el Señor nos ayude a tomar la decisión que esa piedra quiere para nuestras vidas. Amén. O sea, la voluntad de la piedra viva con mayúscula, la piedra del ángulo, Jesús, Jesús, Jesús. Bendito eres, oh Dios. Vamos a partir allí del versículo 6, hermanos. Y aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Es maravillosa la palabra del Señor. Bendito eres, oh Dios. Adoramos tu presencia, Señor. Adoramos tu presencia. Y de poder entender de que tú eres esa piedra escogida, esa piedra preciosa, y que si nosotros, Señor, te aceptamos y creemos en ti, no seremos avergonzados, porque tú eres nuestro sustento. Porque tú eres nuestra paz, nuestro fundamento. Ese es nuestro Dios, ese es Jesús. Y Dios tenía todo preparado desde el principio para colocar esa piedra, para colocar la primer piedra fundamental en la iglesia, que es Jesús. Por Él comenzó la iglesia. Él es el principio de la iglesia, hermanos. Él fundamentó la iglesia. Y nosotros debemos de recordar eso cada día. Cada día debemos de recordar que fue por Él. Porque como dice allí en Juan, el Evangelio de Juan, en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios. Y por Él y para Él fueron hechas todas las cosas. Está desde el principio allí con nuestro Dios. Y por Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Él es el creador de todo, Él estuvo siempre. Él estuvo siempre, hermanos. Él es eterno. Él es como nuestro Dios. Por más que usted escuche allí en alguna otra religión que no es así, porque la palabra lo dice. El Verbo es Jesús. El Verbo es Jesús. Adoramos tu presencia, oh Dios. Bendito eres, Padre Celestial. Y escogida por Dios y preciosa, el Señor la preparó. El Señor eligió que en ese momento Jesús fuera esa piedra que nosotros veamos y dijéramos: esa piedra es preciosa. Esa piedra, yo quiero aferrarme a esa piedra, agarrarme a esa piedra para poder sostenerme. Bendito eres, oh Dios. La piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, dice allí en el verso 7. Bendito eres, oh Dios. Allí Pedro, mis hermanos, está citando al profeta Isaías, que dice: por tanto, Jehová el Señor dice así, Isaías 28, 16: he aquí yo he puesto en Sion por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Dice allí el profeta Isaías. Hermanos, miren la cantidad de tiempo antes que nuestro Dios ya estaba profetizando lo que iba a hacer con Jesús. Que Él ya estaba preparado para colocar esa piedra preciosa. Yo he puesto, dice el Señor. No es que dice la pondré, yo he puesto, ya lo tenía preparado. Ya tenía preparado lo que el Señor iba a hacer con Jesús. Y Pedro, esta palabra de Pedro, sin lugar a dudas, quedó marcada en su vida, en su corazón y en sus prédicas. Porque allí en Hechos 3, allí cuando Juan y Pedro están predicando allí en el pórtico de Salomón,
Pedro también está predicando, sanando a los enfermos de una manera maravillosa, y allí cuando comienza el capítulo 4 de Hechos, los toma preso a Juan y a Pedro. Allí el concilio toma preso a Juan y a Pedro. Y Pedro en su defensa cita nuevamente la palabra del Señor allí en Hechos 4:11, hermanos. Véanlo después, que es maravilloso cómo Pedro, esa capacidad que el Señor se la dio, porque sabemos que Pedro no era un hombre de palabra, pero el Señor le dio esa capacidad para hablar, para defenderse, y se defendió allí en el concilio diciendo: esta es la piedra. Nosotros predicamos a la piedra probada, angular, preciosa, que el Señor ha preparado. Y ustedes la han desechado. Ustedes la han desechado, les dice allí al concilio. Allí a los judíos, a los fariseos, que desecharon al Señor. Y aquí en el verso 7 dice: la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. Por más que los edificadores quieran desechar la piedra, el Señor va a poner esa piedra como cabeza de ángulo, pase lo que pase, hermanos. Por más que quieran desechar a Jesús, la obra del Señor permanece para siempre. No se sienta mal cuando usted lo desprecian. No se sienta mal cuando usted lo insultan, cuando usted lo desechan. Porque usted está en el camino del Señor. Y la obra del Señor va a permanecer. Por más que los edificadores desechen esa piedra, la obra del Señor va a permanecer para siempre. Bendito eres, oh Dios, para siempre. Salmo 118, 22, hermanos, dice: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Maravilloso eres, oh Dios. El Señor Jesús cita estas palabras allí en la parábola de los labradores malvados. Cuando un padre de familia allí planta una viña, la cerca, pone una torre y contrata allí unos labradores para que la labren, para que trabajen en la viña. Y cuando ya está por dar frutos la viña, este padre de familia manda a sus siervos a que fueran a ver los frutos. Esto está en Mateo 21, hermanos. Y manda a los siervos. ¿Y qué hacen estos labradores malvados? Matan a los siervos. Manda a otros siervos. ¿Qué hacen con esos otros siervos? Mata también a esos otros siervos para quedarse con la viña. Y el padre de familia dijo: enviaré a mi hijo, porque lo van a respetar. Saben que es mi hijo, lo voy a mandar para que ellos tengan temor y entreguen la viña. ¿Qué hicieron con el hijo? Dice el Señor: también lo mataron, no lo respetaron. Esta parábola, hermanos, es maravillosa porque el Señor allí presenta a sus hijos, a los elegidos que predicaron la palabra, a los profetas, a los apóstoles, que llevaron su palabra, que fueron martirizados. Y después envió a su Hijo, a Jesús, a la tierra, para hacerse cargo, para tomar dominio de esa viña. ¿Y qué hicieron los labradores malvados? Lo mataron, lo despreciaron, lo desecharon. No tuvieron temor de él, por más que fuera el hijo de ese padre que había plantado la viña. Y Jesús allí le cita el Salmo 118 en esta parábola para explicarles que por más que lo desechen, por más que lo desprecien, por más que lo maten, la obra del Señor iba a continuar, iba a permanecer. Amén. Porque el Señor ya lo tenía planificado. Porque el Señor ya lo tenía preparado. Bendito eres, oh Dios. Hermanos, no tenga temor de lo que pasa en su vida. No tenga temor de lo que acontece en su vida. No tenga temor por lo que usted está pasando, porque el Señor ya padeció por nosotros.
Y recuerda en esos momentos cuando usted está pasando aflicción, esté pasando problemas, que el Señor es la piedra del ángulo. Es el que nos sostiene, es el que nos sustenta, es el que nos dirige, es el que nos orienta, es el fundamento de nuestras vidas. No tengan temor, porque la obra del Señor va a permanecer, va a seguir hacia adelante. Hay algo aquí que, estudiando y verificando aquí en la palabra del Señor, allí en el Salmo, que dice, ha venido a ser cabeza del ángulo. En hebreo, esta palabra, ángulo, significa piná. Piná. Se toma como el pináculo, la parte superior, la más alta. ¿Y usted sabe, hermanos, qué otro significado le dan los hebreos a esta palabra? La utilizan como jefe. A mí me maravilló comprender esto, porque el Señor es nuestro jefe. El Señor es el que nos da las órdenes. El Señor es el que nos manda, hermanos. Nosotros debemos de ser sumisos y obedecerle a Él y nada más que a Él. Pero es maravilloso, así como la palabra del Señor en hebreo, esta palabra piná significa jefe, hermanos, jefe. Él es el jefe de nuestras vidas. Él es el pináculo, es la parte superior, la más alta. Pero también es la cabeza del ángulo, la que nos sostiene, la que nos da fuerza, la que nos sustenta, hermanos. Grábeselo en su mente. Cuando usted esté afligido, cuando usted esté en problemas, recuerde que allí está el Señor para sustentarlo, para sostenerlo, para guiarlo. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer, dice el verso 8, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Aquellos que no creen en el Señor, aquellos que no creen en su palabra, aquellos que no creen que el Señor es el Salvador, aquellos que no creen que el Señor vino a la tierra, que se hizo hombre para pagar por nuestros pecados. Esas personas que no creen en el Señor las hace caer, porque son desobedientes a su palabra, porque no hacen su voluntad, porque no comprendieron el sacrificio que el Señor hizo por nosotros, porque no comprendieron lo que el Señor hace hoy por nosotros, porque está vivo, hermanos, y Él lo hace cada día lo hace. Aquellas religiones que toman que Él no es la piedra de la iglesia, sino que es Pedro. Vamos a ver lo que dice allí su palabra. Mateo 16, 18, hermanos. El que lo encuentre lo puede leer. Adoramos tu presencia, Señor. Mateo 16, verso 18. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no la dominarán. Aleluya. Y yo también te digo que tú eres Pedro, le dice el Señor. Porque allí en el verso 17, Jesús le dice, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. El Señor le preguntaba, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo de Dios? Y Pedro le dijo, eres tú. Y allí el Señor le dice en el verso 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Que el Señor abra entendimiento a estas religiones que toman como que Pedro es la piedra fundamental de la iglesia. Por una mala interpretación de la palabra. Aquí el Señor le está diciendo, yo también te digo que tú eres Petros. Petros significa pedazo de roca.
El Señor Jesús le está diciendo a Pedro, y yo también te digo, tú conoces quién soy yo, tú sabes que yo soy el Hijo de Dios, bueno, yo también te digo que tú eres Petros, tú eres un pedazo de roca. Aleluya. Y sobre esta Petra, le dice el Señor, sobre esta Petra, haciendo mención a Él, sobre esta piedra, edificaré mi iglesia. O sea que el Señor está diciendo, sobre esta piedra, sobre mí, sobre mi vida, sobre mi cuerpo, sobre mi sacrificio, sobre mi entrega, yo edificaré la iglesia de Dios. Alabado sea tu nombre, Jesús. Él es la piedra que sustenta a la iglesia. Y nosotros debemos de poner nuestro fundamento en Él, formarnos desde abajo en Él. Si tenemos que hacerlo nuevamente porque hemos fallado, porque nos hemos equivocado, volvamos, rompamos la estructura, dejemos la piedra angular que es Jesús en nuestras vidas y volvamos a formarnos desde la piedra angular para que Él nos sustente y nos guíe y nos dé fuerza y nos levante y nos oriente. Bendito eres, oh Dios. Somos vasos de barro. Tú nos das la forma que quieres, Señor. Rómpenos, Padre, si es necesario, para hacerlo nuevamente. Si nosotros te fallamos, Señor, rómpenos de nuevo. Rómpenos y haznos de nuevo. Si no te gusta lo que estamos haciendo, Señor, rómpenos. Porque somos barro en tus manos. Barro en tus manos y el alfarero eres tú, Señor. El que nos da la forma eres tú, Señor. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Contra quién? Contra esa piedra. Contra esa piedra que Jesús, las puertas del Hades no prevalecerán. El Señor les estaba anticipando que en su muerte iba a ir allí, a lo más profundo del infierno, a arrebatarle la llave del Hades a Satanás para darnos vida eterna en Cristo Jesús. No prevalecieron las puertas, hermanos. Las puertas del Hades no prevalecieron y no van a prevalecer más, porque el Señor tiene la llave del Hades. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, dice el 19, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. A ti es a ustedes, si no estaba hablando allí a sus discípulos. A ustedes les daré, a vosotros les daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Tenemos la autoridad, hermanos, a través de Cristo Jesús, de atar, de desatar, de tomar autoridad, de reprender, de libertar a través de Cristo Jesús. Gloria a tu nombre, Señor. Gloria al Señor. Volvemos al verso 4 allí de Primera de Pedro, capítulo 2. Y dice la palabra del Señor, luego que conocemos lo que es la piedra angular, lo que hace en nuestra vida. Ahora vamos a leer, hermanos, que acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Nosotros somos piedras vivas también, hermanos. Somos piedras vivas. Y como aquí la palabra del Señor dice que somos piedras vivas, a través de Jesús, nosotros servimos de sostén para nuestro hermano también. Porque una piedra con otra se van uniendo y se van sosteniendo, se van soportando, se van aguantando, para formar esa casa espiritual, sustentándonos los unos con los otros, soportándonos los unos con los otros, guiándonos los unos a los otros, dándonos fuerzas los unos a los otros. Somos piedras vivas. Somos piedras vivas, hermanos. Casa espiritual, morada de Dios, templo del Espíritu Santo. Somos templo del Espíritu Santo, morada de Dios. Y sacerdocio santo, obedientes a Dios,
obedientes a Jesús, obedientes a su palabra, predicando su palabra, enseñando su palabra, llevando el Evangelio a toda criatura, viviendo en pureza, en santidad, alejándonos del pecado, alejándonos del pecado, alejándonos del pecado. Santos, santos. Somos pecadores, sí, pero debemos alejarnos del pecado, hermanos. Debemos alejarnos del pecado. El pecado contrista al Espíritu Santo que vive en nosotros. ¿Queremos nosotros, hermanos, contristar al Espíritu Santo? No queremos, pero nuestra carne es débil. Debemos de luchar, de batallar cada día para alejarnos del pecado. ¿Cómo lo hacemos, hermanos? En oración, en búsqueda de su palabra, en arrepentimiento sincero y de corazón, no para los demás, sino en intimidad con Dios. Arrepentimiento sincero, derramando lágrimas. Cuando nos equivocamos, cuando le fallamos al Señor, debemos ir a su presencia, humillarnos en su presencia y decir: Señor, perdóname, perdóname, soy pecador, ayúdame, te necesito, sé propicio a mi pecador. Gloria a tu nombre, siendo obedientes, presentando alabanza, presentando nuestro cuerpo en alabanza, en adoración al Señor, cada día, hermanos, cada día. El Señor va a estar allí. No tengas miedo. El Señor va a estar contigo. El Señor te va a levantar si tú pecaste. El Señor te va a levantar si tú fallaste. Somos todos pecadores. Todos fallamos. Todos nos equivocamos. Todos caemos. Lo importante está en arrepentirnos de corazón ante el Señor. Bendito eres, oh Dios. Veamos, hermanos, lo que dice allí en Efesios 2:20. Bendito eres, oh Dios. Efesios 2:20 al 22. ¿Quién lo pueda leer? Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. 22, hermano. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén, gloria a Dios. Miren allí lo que nuestro hermano Pablo le escribía allí a la iglesia en Éfeso. Otro gran siervo del Señor, un ejemplo para nosotros. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. O sea, hermanos, debemos edificar nuestro fundamento en Jesús. Debemos edificar nuestro fundamento en Jesús. Así todo el edificio va creciendo, bien coordinado, creciendo para ser un templo santo en el Señor. Templo santo en el Señor. Si nos unimos como hermanos, como piedras vivas, si nos unimos todos y nos dejamos formar en el Señor para edificarnos en la piedra viva, creciendo los unos con los otros, llegaremos a ser el templo santo que el Señor quiere. En que vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu.
Y así el Espíritu Santo morará en nosotros. Allí el Espíritu de Dios estará. Si nuestro fundamento es Jesús, si nuestro fundamento es la palabra, si somos obedientes, si nos apartamos del mal, si desechamos las obras de la carne, si nos arrepentimos de corazón, si perdonamos, si somos humildes, si somos mansos de corazón, si vamos al Señor con un corazón humilde, contrito y humillado, el Señor no nos va a despreciar. Y allí va a formar ese edificio como templo santo y morada de Dios en el Espíritu, hermanos. En el Espíritu. Hermanos, apliquemos a nuestra vida. Apliquemos a nuestra vida cada día esta palabra. Y seamos hombres y mujeres prudentes y sensatos. Mateo 7:24. El que oye estas palabras, el que oye mi palabra, dice el Señor, y las hace, yo lo compararé como un hombre prudente, como un hombre sensato, que edificó su casa sobre la roca. Vinieron los vientos, vino la lluvia, vino la tormenta, vino la tempestad, y la casa se mantuvo, porque estaba edificada sobre la roca. No seamos insensatos, dice el Señor. No seamos hombres insensatos, que no tenemos prudencia, y edifiquemos nuestra casa, nuestro templo, nuestro cuerpo sobre la arena. Porque cuando venga la tormenta, cuando venga la lluvia, cuando venga el viento, cuando venga la tempestad, esa casa será derribada. Que el Señor nos encuentre en esta mañana y a partir de hoy en adelante como hombres y mujeres prudentes, sensatos, que edificamos nuestra casa sobre la roca que es Cristo Jesús. Que edificamos nuestras vidas en Cristo Jesús. Y tenemos la prudencia y la sensatez de obedecer su palabra, de creer en su palabra y de saber que Él está allí. Y que pase lo que pase, Él estará con nosotros, porque la piedra angular se mantiene para siempre. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Esa piedra angular, esa cabeza del ángulo que desecharon y que la desechan hasta el día de hoy, y que ponen fundamento en el hombre y no en Jesús, y que adoran más al hombre que a Jesús. Que el Señor tenga misericordia de esas almas. Y que nos halle prudentes y sensatos, y que nosotros pongamos nuestro fundamento en Cristo Jesús, hermanos. En Cristo Jesús. En Cristo Jesús tenemos salvación. En Cristo Jesús tenemos vida eterna. Aleluya, Señor. Aleluya. Seamos temerosos. Sirvamos al Señor con temor y temblor. Sirvamos al Señor humildemente. Prediquemos su palabra. Que no nos apartemos de la palabra del Señor. Que sea la palabra y solamente la palabra del Señor la que prediquemos. Amén. Que nuestro mensaje, hermanos, sea cristocéntrico. Amén. Que toda la palabra que vayamos a dar tenga que ver, sea la referencia a Jesús. Amén. Jesús y nada más que Jesús. Amén. Porque Jesús está desde el principio de Génesis hasta el final de Apocalipsis. Amén. Gloria a Dios. Él está con nosotros. Él estará con nosotros hasta el fin, hasta el fin, hasta el fin. El que permanece será salvo. El que pone su fundamento en Jesús, en la roca, será salvo. Vendrán los problemas, vendrán las dificultades, vendrán los ataques, vendrá la persecución. Pero estamos fundamentados en la roca que es Cristo Jesús. Póngase de pie, hermano, en esta mañana.